Yo creo que todos nosotros de una u otra manera ya conocemos las características fundamentales del modelo educativo del sistema uniminuto y de lo que llamamos el enfoque praxeológico. Por eso no voy a insistir en eso, por lo menos al comienzo. Si de pronto no lo tenemos suficientemente claro, que lo dudo, al final de la charla se retomarán algunos puntos de esos. Digamos que el cuestionamiento, punto de partida de lo que yo pretendo plantear en esta tarde, es hasta qué punto, digamos, eso surge de un planteamiento que muchas personas me han hecho y se han hecho a lo largo de los años, desde que nosotros estamos hablando en Uniminuto de que tenemos un modelo o un enfoque, como llamamos hoy, praxeológico. El cuestionamiento gira alrededor de estos parámetros. Nadie duda que la propuesta praxeológica de Uniminuto funciona bien hacia afuera, cuando realizamos, no sé, acciones de investigación o de proyección social, cuando hacemos asesorías, cuando trabajamos con colegios, con entidades y aplicamos el enfoque praxeológico, eso es reconocido y nosotros quedamos satisfechos de que hicimos un trabajo praxeológico, pero siempre hemos cuestionado hasta qué punto al interior del proceso educativo, es decir, en el aula de clase, en el día a día, en la cotidianidad de la universidad, hasta qué punto realmente podemos o aplicamos el enfoque praxeológico ahí. Y muchos profesores me han preguntado, bueno, ¿y cómo hago yo para aplicar la praxeología en mis clases y todo eso? Entonces, el cuestionamiento surge de ahí, pero el planteamiento es mucho más amplio. El planteamiento, en pocas palabras, yo lo podría resumir así, como dice el título. En todas partes, y nosotros incluidos en Uniminuto, seguimos funcionando bajo los parámetros de lo que se ha llamado la educación tradicional, aquella en la cual todos nosotros fuimos formados y en la cual, digo yo, lamentablemente, seguimos formando. Pero resulta que eso lo hacemos en un mundo que podemos calificar hoy de hipermoderno, un mundo completamente diferente, con unas características arrolladoras y que van siempre en contravía de esa educación tradicional. Entonces, el cuestionamiento mío es, si eso fuera de Uniminuto, en cualquier institución educativa ya es un problema porque la educación no funciona, pues es un doble problema al interior de Uniminuto, donde decimos y promovemos que tenemos un modelo educativo que pretende algo distinto. Yo quiero comenzar con esta afirmación, de hecho sería la primera diapositiva si la quieren pasar. Si nosotros queremos que realmente la educación sea útil, pertinente, efectiva, etc., y mucho más la educación en nuestro sistema Uniminuto, hay que basarla en el mundo real, en el que vivimos y en el que viven los sujetos estudiantes. De modo que parta de una reflexión que podemos llamar praxeológica sobre sus propias experiencias y acciones. Es decir, que todas las características, los problemas, los atractivos, los condicionantes del mundo de hoy, de los jóvenes de hoy, tienen que estar presentes en los currículos. Si no están presentes, después les voy a mostrar cómo eso no es realmente significativo. Y las competencias que esperamos obtengan los estudiantes en su proceso educativo, todas se deberían resumir en lo que en esta conferencia vamos a llamar la autonomía crítica, es decir, la capacidad no de reproducir acríticamente lo que saben, sino de aplicar lo que han aprendido y es significativo para ellos en situaciones nuevas, en su propia vida y de acuerdo a sus deseos y proyectos. Ese ha de ser el objetivo educativo en este mundo nuevo. Es decir, que la educación debería consistir no en enseñar lo que tienen que pensar,
sino enseñar a pensar. Y ahí ya hay un primer cambio de paradigma que tendríamos que generar. No podemos seguir pretendiendo enseñar lo que hay que pensar, lo que está establecido, lo que dice el currículo, lo que está en el plan de estudios, lo que el libro dice, lo que el profesor enseña, sino que hay que enseñar a pensar. El segundo presupuesto es que como sujetos actuales, nosotros hemos heredado y poseemos una concepción puramente instrumental del conocimiento. Y eso es gravísimo. Indudablemente hoy la información está por todas partes, ocupa más espacios de la vida. Pero en el fondo son las recetas prácticas lo que realmente nos interesa. O sea, hemos instrumentalizado el conocimiento en el sentido de que nos dé como recetas y soluciones. Lipovetsky decía que no es la pasión por el pensamiento lo que triunfa en el mundo de hoy, sino la demanda de saberes y de información operacional. Es la utilidad, digamos, lo que nos importa. Es la angustia y la premura del presente y una actitud entre entusiasta y temerosa hacia el futuro lo que nos lleva a actuar. Y entonces lo que buscamos es resolver los problemas, encontrar soluciones. Pienso, y con eso termino, si quieren, como la introducción o los presupuestos de introducción, que la educación, y sobre todo la educación escolar, aquella que hace parte de un sistema oficial, como es el caso nuestro, no ha escapado a esta lógica. Es una lógica que se basa en los tres pilares fundamentales de la modernidad: el mercado, la eficacia técnica y el individuo. Y fíjense cómo ahí está la primera contradicción, en la cual yo estoy casi seguro que nosotros no hemos pensado, pero la primera contradicción con nuestro modelo, con nuestra filosofía. Porque precisamente la filosofía institucional de Uniminuto promueve los tres opuestos de estas tres cosas de la modernidad, que son el mercado, la eficacia técnica y el individuo. Y podríamos decir que lo que nosotros buscamos es el servicio, no el mercado. La eficacia técnica no creo que sea lo que buscamos. Si uno mira la historia del Minuto de Dios, todo ha salido como por obra y gracia del Espíritu, fruto de la práctica y de la experimentación. Y el individuo no, sino la comunidad, el servicio. La escuela favorece, lamentablemente, esa misma dinámica, esa misma concepción de la modernidad, cuando gira alrededor de calificaciones, de certificaciones, de títulos como medios para obtener ventajas competitivas en el mercado laboral, y en la medida en que el conocimiento se va desvalorizando y se va volviendo un consumo más, en una carrera individualista, un consumo sin final. Entonces, en ese contexto, mi propuesta consiste en si quieres pasa a la siguiente. De lo que quiero hablar son de estos tres, digamos, esos tres puntos que aparecen ahí. Primero, contextualizar la situación, mostrar las características de ese mundo que llamamos hipermoderno y otros llaman consumista, de uno de los trabajos de George Ritzer. No sé si ustedes lo conocen o no, pero Ritzer es una persona cuyos intereses teóricos giran alrededor de lo que se llama la metateoría o la teoría social aplicada. Y entre sus principales obras hay obras como con estos títulos: La McDonaldización de la sociedad, La crítica del crédito global. Y entonces Ritzer, afirmando que aunque hay muchas formas de caracterizar la diferencia entre el mundo moderno y el mundo posmoderno, él considera que una de las mejores maneras de hacerlo es mirar las diferencias en puntos de vista sobre si es posible encontrar soluciones racionales a los problemas de la sociedad. O sea, tratar de ver la diferencia entre la modernidad y la posmodernidad desde la óptica de hasta qué punto es posible encontrar soluciones racionales a los problemas sociales. Y su planteamiento es que la posmodernidad, o sea, todo lo que hay después de la modernidad, perdió la confianza en la razón.
lo que podríamos llamar una actitud de desesperanza. Y que ese mundo posmoderno, que ya no confía en la razón, tiene las siguientes características. Son 5 características sencillas que desde mi punto de vista engloban y nos retratan bien lo que es el mundo en el cual hoy estamos. La primera característica es una crítica radical de la sociedad moderna y sobre todo del fracaso de la sociedad moderna para cumplir las promesas que había planteado, en el sentido de que la racionalidad, de que la técnica iban a alcanzar y a lograr la felicidad, el bienestar. Es decir, el fracaso de la razón, al no poder cumplir las promesas que ella misma había hecho. El ejemplo, digamos, más sencillo es, pues sí, toda la confianza puesta en el descubrimiento de la energía nuclear. Eso nos va a potenciar, eso va a ser una maravilla, pero energía nuclear termina siendo bomba atómica, Hiroshima, destrucción, etc. La segunda característica de este mundo es un rechazo, fruto de lo anterior obviamente, a todo tipo de explicación unitaria y coherente, sea que la llamemos cosmovisión, metarrelato, utopía, totalización. Es decir, la modernidad quería explicar el mundo con una teoría de amplitud universal que diese cuenta de todo, que partiendo de algunas premisas claves nos explicara lo inabarcable y la diversidad. Esas teorías, que indudablemente pueden ser cuestionadas en su validez explicativa, todas cayeron de una u otra manera. ¿Será que la tarea de interpretar el mundo implica construir grandes relatos? Es la pregunta que queda en el ambiente, porque la posmodernidad, cuestionando esas grandes teorías de la modernidad, ella misma termina también construyendo más metarrelatos o más explicaciones globales. Fíjense que nosotros mismos, como institución y como organización Minuto de Dios, tenemos detrás de todo nuestro trasfondo filosófico lo que podríamos llamar una utopía, la construcción de un mundo, de una sociedad ideal, la construcción de, no sé, la formación de aquellos jóvenes, como dice la frase famosa en la entrada de la universidad, que van a cambiar y a transformar el mundo. En el fondo eso también es una utopía, es un metarrelato. La tercera característica, ya un poco, si ustedes quieren, más positiva, por lo menos desde mi punto de vista, es que la hipermodernidad ha puesto un énfasis en fenómenos que considerábamos premodernos, fenómenos que la modernidad descartó y que la posmodernidad resucita. Fenómenos tipo la emoción, las impresiones, los sentimientos, la percepción, la intuición, la contemplación, la metafísica, la experiencia personal, la cosmología, la tradición, la magia, los rituales, los mitos. Todo eso vuelve en el mundo de hoy a tener una importancia que la modernidad, siglo XVIII, XIX, descartó. Es como rescatar elementos de la experiencia humana que la modernidad había desechado y desvalorizado, y que son elementos de la experiencia humana que tienen que ver más con lo emocional y lo sentimental que con lo racional, precisamente en orden a que lo racional es cuestionado. La cuarta característica es como lo que podríamos llamar un desafío a los límites modernos, es decir, una crítica al sistema de categorías que ordenaba la sociedad moderna en bloques muy compartimentados. Por ejemplo, el mundo de hoy rechaza las definiciones, rechaza las barreras entre las disciplinas, ese margen que hay entre lo que llamamos lo académico y lo no académico en el mundo de hoy desaparece. Y sobre todo cuestiona, y eso es fundamental para la educación, las barreras que la modernidad estableció entre la realidad y la ficción. En el mundo de hoy, los jóvenes de hoy no separan, no distinguen para nada lo que para los modernos es lo real de lo que es lo ficcional o lo virtual. Fíjense lo difícil que es para un joven de hoy pretender aceptar, digamos así, que el mundo virtual en el que viven y del que disfrutan no es real. Y esa es una de las características del mundo de hoy.
Digamos que no es simplemente rechazar el vocabulario de la modernidad, sino es atacar la manera de organizar el mundo a la cual la modernidad nos acostumbró. Perdón. Y por último, la última característica de este mundo, de este tiempo, es lo que podríamos llamar una atención especial a la periferia de la sociedad y no tanto a su centro. A todas las periferias, es decir, lo central, lo institucional, donde está el orden, donde está el poder, eso no es tan importante hoy como lo que está afuera, como lo que rodea periféricamente a eso. Por ejemplo, hoy es más corriente, parece más importante, suena mejor observar y estudiar las prácticas cotidianas de un grupo marginal en vez de ir a mirar qué está ocurriendo en el gobierno de una nación. Esas 5 características de la modernidad, de la posmodernidad, o de lo que está después de lo moderno. Recordemos que cuando Lyotard acuñó el concepto de posmodernidad a finales de los años 70, lo planteó diciendo esto: se acabaron los grandes relatos. Y en el mundo desarrollado se percibe una poderosa sensación de liberación. Siguiendo los planteamientos de otro gran estudioso de esto, que es Gilles Lipovetsky, cuando él escribió en esta misma época 2 obras que se llamaron La Era del Vacío y El Imperio de lo Efímero, en esas obras se reflejaba un optimismo impresionante. Era como si se dijera: el individuo que sabe gozar, que vive del presente, que se olvida del pasado y que no tiene preocupación por el futuro, es el hombre actual. Pero curioso, esto fue en los 70. 30 años después, el mismo Lipovetsky escribió Los tiempos hipermodernos. Y en esa nueva obra, Lipovetsky decía que esa euforia ya se había acabado. Y que ahora, viviendo en medio de la globalización y el desarrollo de la sociedad de mercado, se generaron nuevas formas de pobreza, nuevas formas de marginación, de desempleo, de precarización del trabajo, nuevas inquietudes por la salud, recurrentes crisis económicas y un largo cúmulo de males que sería pues larguísimo pretender señalar todos aquí. Pero esto es lo interesante de lo que dice Lipovetsky en Los tiempos hipermodernos. Ello no ha significado, como a veces se señala equivocadamente, la aniquilación de los valores. O sea, ese gran problema que nosotros planteamos a veces de que ya no hay valores, es que el mundo de hoy no tiene consistencia. Eso no es cierto. Porque Lipovetsky mostraba de una manera muy interesante que así como entraba como una especie de decepción frente a ese optimismo que había en los años 70, él decía, por ejemplo, el hedonismo hoy ya no incita tanto, la extrema derecha no se ha tomado el poder, la humanidad como conjunto no ha caído en extravíos xenófonos o nacionalistas. Entonces tampoco es que estemos tan mal. El proceso de individualización personal no ha significado el olvido de los principios de la democracia. Los derechos humanos se sigue luchando por ellos. Es como si dijéramos que la dinámica del individualismo refuerza la identificación con el otro. Y aunque parezca paradójico, el culto al bienestar, fruto del individualismo hipermoderno, lleva a que los individuos sean más sensibles ante el sufrimiento del otro. Entonces, fíjense, es una característica dual medio extraña. ¿Dónde está entonces el peligro de la sociedad premoderna, de la sociedad hipermoderna? El peligro viene precisamente de aquello que la caracteriza. Como lo que la caracteriza es el individualismo,
El peligro viene de lo que podríamos llamar una alarmante fragilidad e inestabilidad emocional de los individuos. O sea, la característica del individuo hipermoderno es que es frágil emocionalmente, es que es inestable. ¿Y de dónde surge eso? Todos los estudiosos están de acuerdo en que es que cada vez estamos menos equipados para resistir a las dificultades de la existencia, no tanto porque el hiperconsumo o la cultura del éxito nos lleve a eso, sino porque las grandes instituciones sociales, incluida la educación formal, han dejado de proveer el armazón estructurador de otros tiempos. Es decir, si ustedes miran hace 50 años, uno en la escuela recibía un armazón, una estructura que lo consolidaba, que le daba fuerza, que le daba polo a tierra. Hoy las instituciones, la iglesia, la milicia, el Estado, la escuela, ya no dan eso. Y entonces el individuo se encuentra sin elementos en los que apoyarse. Es el último libro de Lipovetsky, precisamente del año 2007, muy reciente, se llama La felicidad paradójica. Y ahí es donde él presenta ese dualismo que yo he retratado, esa incoherencia, digamos, extraña que hay en el mundo de hoy. Aparece, según él, un nuevo arquetipo social, él lo llama el hiperconsumidor, un ser que ya no desea solo el bienestar, sino que ahora anhela armonía, sensación de plenitud, felicidad y sabiduría. Curioso, como en contradicción con lo anterior. Eso, según Lipovetsky, es consecuencia pues del desarrollo de las etapas que se han ido dando. Pasa, si quieres, a la otra filmina. Cómo pasamos de una sociedad de consumo, luego a una sociedad de economía de consumo que gira alrededor de todo ese proceso, y estamos a partir de los 90 viviendo una especie de sociedad que busca a través del consumo la felicidad, que evade los problemas y que en la cual la producción de bienes se centra ya no en los grupos sino en las personas. El ejemplo más claro es el caso del celular. Pero el hecho de ese aferrarse el mundo de hoy al individuo y satisfacer las necesidades del individuo hace que ese individuo que se apoya tanto en las emociones que nunca terminan de ser satisfechas, y entonces surge como la experiencia de la decepción. Entonces la característica de los individuos del mundo de hoy es doble. Por un lado, frágiles, sin estructura que los consolide, y por otro lado, decepcionados. Y lógicamente eso genera la tercera característica, la violencia. Violencia en general. Jóvenes violentos, ancianos desprotegidos, desplazados, inmigrantes, etcétera, etcétera. Lipovetsky termina, y ahí empato con la segunda cosa, diciendo que el imperativo en ese contexto hoy es inventar nuevos modos de educación y nuevos modos de trabajo que le permitan a los individuos encontrar una identidad y que le permitan satisfacciones que vayan más allá de los paraísos pasajeros del consumo. Y ahí es donde surge el gran interrogante. Si lo que tenemos es que inventar una nueva forma de educación y una nueva forma de trabajo, y una forma de educación y una forma de trabajo que giren alrededor del placer, o sea, tenemos que encontrar una educación que sea placentera, donde yo me sienta a gusto. Yo suelo decir, varios de ustedes me pueden haber escuchado eso ya, que la institución educativa ideal es aquella donde si a las 5 se acabaron las clases, el estudiante diga: profe, me quiero quedar más porque estoy muy rico. ¿Sí? E igualmente, un trabajo que sea tan agradable donde yo no lo sienta como una carga,
sino que yo me sienta a gusto. Entonces, fíjense lo complicado que es cómo vamos a inventar ese tipo de cosas. Y sobre todo, ¿por qué no lo logramos hacer nosotros al interior de Uniminuto cuando tenemos una, digamos, una filosofía institucional que teóricamente favorece todo eso? Para mirar eso, esa ya la puedes pasar, sigue la otra. Las grandes instituciones sociales, incluida la institución educativa y nosotros como sistema Uniminuto, hemos dejado de proveer una armazón que consolide a los individuos. Pasa a la siguiente. Entonces, esas son como las 3 etapas que se señala que el proceso que les retraté a partir de Lipovetsky, desde 1880 con una sociedad de consumo, a la sociedad de consumo de masas a partir de 1950 y la sociedad del hiperconsumo a partir de 1990. Primero, los estudiantes. ¿Cuál es la situación de los estudiantes en cualquier contexto educativo hoy? Incluyendo el contexto educativo de la educación superior e incluyendo el contexto educativo superior de Uniminuto. Es muy fácil resumirla. 2 cosas. Alto fracaso escolar y exposición creciente a los medios masivos de comunicación, internet, televisión, etc. O sea, lo que caracteriza fundamentalmente a los jóvenes es el alto fracaso escolar. Y ojo, cuando estoy diciendo alto fracaso escolar no me estoy refiriendo a que perdieron las materias o perdieron el semestre. Me estoy refiriendo incluso a que pasaron las materias y pasaron el semestre pero no aprendieron nada. Que eso es lo más corriente, ¿sí? Fracaso escolar sigue existiendo mientras el estudiante le siga diciendo al profesor: profe, ¿y eso para qué me sirve? Mientras él no capte para qué le sirve lo que está aprendiendo, allá hay fracaso escolar. Fracaso escolar sigue existiendo mientras el estudiante simplemente saque 5 porque reprodujo acríticamente lo que le enseñaron o lo que leyó en el libro, pero no logró aplicar eso significativamente a su vida ni a nada diferente. Mientras él no reconstruyó, sino que simplemente reprodujo. Y alto exposición creciente a los medios masivos de comunicación es muy sencillo. O sea, si el estudiante sigue prefiriendo estar en el centro comercial que estar en el aula de clase, por algo es. Miren la diferencia que hay entre un hipercentro comercial. Aquí nomás, yo les aseguro que ahora nuestros estudiantes pasan más allá que acá. Pues allá hay bulla, hay música, hay colores, hay sonido, hay diversidad, hay un montón de gente, hay un montón de experiencias que afectan a todos los sentidos. Que hay en el aula de clase, todo está cuadriculado, todo está cerrado, todo es una sola cosa. Lógicamente es mucho más atractivo ese mundo, es mucho más atractivo estar metido en internet, estar comunicándose virtualmente, es mucho más atractivo así yo esté al lado con una persona significativa para mí, estar chateando en mi celular con alguien que no está a mi lado, ¿sí? Y entonces me acerco a los lejanos y me distancio de los cercanos. Todo eso son características del mundo de hoy que no solo viven nuestros estudiantes, sino que nosotros también. O sea, siendo sinceros, nosotros hemos caído un poco también en esa onda. Entonces, todo ese mundo de imágenes, de audio, de texto, de bombardeo de montones de cosas, es imposible lograrlo en el aula. Y entonces la acción, la praxis queda ahogada, digámoslo así. Y las experiencias vitales como la relación con el otro y con el entorno, el aprendizaje de la responsabilidad, de la autonomía, el desarrollo del pensamiento complejo, todo eso queda opacado por medios que se imponen, que silencian, que aíslan, que simplifican la realidad hasta el engaño. La característica de los medios masivos es esa, simplificarnos la realidad hasta el engaño y hacernos creer que la cosa es tan fácil como ellos la muestran. Pero ¿qué es lo grave? Que en realidad los estudiantes acaban siendo educados, podemos ponerlo entre comillas si queremos, por estos medios y por la lógica interna, pues el hecho de que se cansan en los contextos educativos y de que disfrutan de estos lugares de ocio, los sumerge cada vez más en un mundo hipervisual. En lo referente a los maestros, es decir, a nosotros, también creo que es duro decirlo, pero
en todas partes, por todas partes crece el desprestigio de la profesión. Entre otras cosas, por la contradicción que hay en las demandas que la sociedad exige y le plantea hoy a los sistemas educativos. Por lo general encontramos cuerpos docentes con poca motivación, es decir, trabajando y teniendo su trabajo como una carga, con poca formación y con poca, sobre todo, con poca conexión como colectivo. Maestros individualizados que hacemos las cosas solas, pero que como colectivo poco a poco. Muchos realmente no les interesa lo educativo. Muchos acaban ejerciendo el oficio de enseñar frustrados en su profesión de origen. Por lo general acceden a procesos de formación que no siempre son de calidad, diplomados como este, especializaciones, cursos. ¿Buscando qué? Buscando solamente mayores salarios, mayor reconocimiento profesional. Pero podemos decir que a los pocos años de ejercer la profesión, muchos ya se pueden sentir fracasados, cansados, exprimidos, deprimidos, explotados, desalentados, etcétera, con todos los hados que quieran. Y esa actitud, cuando llega, si dejamos que esa actitud llegue, cuando llega, se instala para siempre en nuestra práctica cotidiana. Y entonces, después lo vamos a decir claramente, pero si quieren lo adelanto de una vez. Terminamos enseñando eso y no lo que supuestamente queremos enseñar. Terminamos enseñando que la profesión es aburridora, terminamos enseñando que no tiene sentido, etcétera, etcétera. Kincheloe, un escritor interesante, dice que me parece interesante por la forma sarcástica como lo plantea, ideas como la visión de Henry Giraud, uno de los grandes críticos de la educación, ideas como la visión de Henry Giraud de los maestros como intelectuales, fíjense cómo lo dice, no son nada más que monstruosidades alienígenas que escandalizan a los profesores de la educación. O sea, ser de verdad un intelectual como maestro, un académico, un investigador, un gestor de cosas nuevas, dice este señor, esos son aliens, son unos poquiticos, y eso escandaliza. Uno termina siendo simplemente un maestro reproductor. Y por último, las instituciones, pues comparadas, ya de alguna manera lo dije, con el espacio representativo de la era hiperconsumista, que son los centros comerciales, las instituciones educativas aparecen obsoletas, frías y apagadas, favoreciendo fundamentalmente el anonimato. No son, usando las ideas de Marc Augé, no son un lugar con el que yo me identifico, son simplemente un espacio por el que tengo que pasar y ojalá pase rápido y no tenga que volver. La diferencia, según Marc Augé, entre el lugar y el espacio es aquello por lo que yo transito, porque me toca, pero no me quedo. El lugar es aquello con lo que yo me identifico, donde yo hago mi vida. Entonces la institución educativa no termina siendo un lugar, sino simplemente ese espacio por el que se transita. Y todo esto teniendo en cuenta que todos estos problemas se traducen en condiciones, categorías y conceptos. Entonces todo eso se complica mucho más cuando podemos en realidad afirmar que la pedagogía como disciplina pues apenas está en construcción y todavía no tiene unas categorías muy claras, y entonces los marcos teóricos de una pedagogía, de una didáctica, no nos ayudan tampoco mucho. Ese es el contexto, la primera parte de la charla. Paso a la segunda. El problema. ¿Cuál es el problema? Una educación nociva, grave, una educación nociva, con resultados frustrantes. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la educación es, entre otras cosas, un proceso cognitivo. Digo entre otras cosas porque sabemos pues que también es un proceso social, afectivo, etcétera, muchas cosas. Un proceso cognitivo que tiene que ver con la gestión del conocimiento y que supone que para que se dé conocimiento
se requiere de un modelo educativo, de unas didácticas, de unas metodologías que apoyen ese proceso. Se supone en educación que como fruto de la formación y de la reflexión y de las directrices institucionales donde uno ejerce como maestro, se asume conscientemente un modelo. Se supone que yo llego y voy a comenzar mi ejercicio docente y entonces llego con la claridad de un modelo, sobre todo cuando llego joven, recién formado en elementos pedagógicos o toda esa cuestión. Entonces llego pues con muchas ideas innovadoras, pero resulta que apenas me choco con la primera experiencia del aula de clase, realmente me olvido de ese modelo consciente y doy paso al modelo en el cual yo mismo fui formado, lo que normalmente hemos llamado el modelo tradicional, la pedagogía tradicional, academicista, pasiva, bancaria, reproductora, domesticadora, etcétera, etcétera, etcétera. Que por lo general criticábamos cuando éramos estudiantes, pero que ahora como maestros reproducimos, inconscientemente. Yo no estoy diciendo que lo hagamos conscientemente y con maldad, pero terminamos haciendo. Lógico, hay excepciones, indudablemente. Siendo bastante radicales, y aquí sigo los planteamientos de McLaren, podemos decir que ese modelo, el modelo educativo tradicional, tiene las siguientes características en cuanto a su intencionalidad, sus contenidos, su metodología y el contexto. La intencionalidad es una sola. O sea, la educación tradicional solo busca una cosa: socializar al individuo, buscando que adquiera y reproduzca los conocimientos, creencias, valores y comportamientos establecidos. Ojo, yo no estoy diciendo que eso sea malo, yo no estoy diciendo que no haya que socializar. El problema está cuando la educación se reduce solo a eso. Socializar es como si dijéramos, oiga, ¿de qué se trata? Formemos al individuo para que encaje en el mundo, para que encaje en la sociedad. Pero ¿dónde está el problema? El problema está cuando uno se pregunta, ¿quién fue el que decidió las características de esa caja en la cual yo debo encajar? ¿Sí? ¿Quién fue el que decidió que estos son los conocimientos que yo debo aprender o que estos son los comportamientos que yo debo reproducir? Obviamente lo decidió alguien distinto a mí. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde comienza. Y si a eso añadimos las características planteadas antes de lo que es el mundo de hoy y el contexto, entonces el problema ya se vuelve mucho más complicado. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque resulta que la educación tiene que ser dos cosas al tiempo. Después lo vamos a ampliar. Tiene que ser socialización, pero también tiene que ser autonomización. Socialización autonomizadora y autonomización socializadora. En una espiral que no termina nunca. Pero mientras siga siendo solo socializadora, pues la educación será simplemente reproductora, y ahí es donde encajan todos los otros sinónimos que muchos pedagogos han puesto: reproductora igual domesticadora, igual bancaria, igual etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la prueba de que el modelo educativo tradicional es así, es que está centrado en los resultados. Y fíjense que nuestras discusiones pedagógicas son tontas. Resultados es lo mismo sea que lo llamemos objetivos, logros, competencias, etc. A veces decimos, no, es que eso es una pedagogía por objetivos y eso ya está superado. Sí, pero es que la pedagogía por competencias es la misma cosa que la pedagogía por objetivos o la pedagogía por logro, porque es simplemente resultados. Mientras no miremos el proceso, mientras no nos preocupemos por el proceso, seguirá siendo reproductora, donde el estudiante solo cumple un rol pasivo y donde se insiste más en la enseñanza y no tanto en el aprendizaje. Frente a los contenidos, pues ya de algún modo lo dije, contenidos seleccionados por otros, por los académicos, por los gurúes, digamos, de los currículos, de los planes de estudios, del Ministerio de Educación, de las disciplinas, de los gremios, todo lo que ustedes quieran, sin tener en cuenta para nada las potencialidades, los intereses, los deseos de los estudiantes. Por eso, por lo general, son contenidos alejados de la vida concreta y cotidiana,
Por eso es normal que el estudiante le diga a uno, lo que ya dije hace un momento, yo no logro entender para qué me sirve eso. Pero lo más extraño, y que es lo que voy a cuestionar más en el resto de la conferencia, es que esa selección de contenidos, conocimientos, creencias, valores, comportamientos, costumbres en las que tenemos que socializar, se funda más en la ocultación, y esto es importante, de modo que los estudiantes acaban aprendiendo más de lo que no se enseña, lo que llamamos el currículo oculto, que de lo que realmente se está enseñando, el currículo establecido. Después voy a poner unos ejemplos para que veamos cómo en realidad el estudiante termina aprendiendo precisamente aquello que nosotros no queríamos enseñar, o no pensábamos enseñar, o no soñábamos con enseñar. La metodología, pues obvio, la metodología del modelo tradicional, pues centrada en el docente, en la exposición de contenidos, sin que interese mucho la participación del estudiante, de quien lo único que se espera es que memorice y reproduzca. Por lo general se fomenta un análisis superficial muy centrado en la escucha o en la lectura, sin importar tanto ni la deconstrucción ni la reconstrucción del conocimiento. Se nos olvidó aquella cosa que dijo Freire sabiamente una vez: el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crear y recrear ideas. Y entonces vale la pena que nos preguntemos, o sea, nuestro modelo educativo, ¿qué es lo que está favoreciendo? ¿Consumir y reproducir ideas? ¿O estamos permitiendo crear y recrear ideas? Y por último, el contexto. Pues el contexto no es tenido en cuenta por lo general, porque se considera pues que el plan de estudios, el modelo, el currículo se puede implementar por igual en todas partes y que las diferencias individuales o sociales no son tenidas en cuenta. Y todo esto pues no cambia ni siquiera cuando se usan como innovación las tecnologías de apoyo. Obvio, el uso de ciertas tecnologías genera una mayor participación de los estudiantes, pero en realidad a veces uno queda como tranquilo simplemente porque pues estoy usando Videobeam y aquí está la presentación, y eso ya hace que esto no sea simplemente una conferencia teórica tradicional en la cual yo estoy aquí dando unas ideas para que ustedes las memoricen y después las reproduzcan. Y entonces, como uso unos ciertos elementos tecnológicos, y aquí estamos usando videoconferencia, y Renata, y aquí me están oyendo en Girardot y en otras partes, entonces ya como que uno queda un poquito más tranquilo y dice, esta sí es una educación un poco más moderna, menos embrutecedora, y resulta que no, a la larga es lo mismo con otras, digamos como con un vestidito distinto, con un ropaje distinto. Este modelo educativo, a pesar de tantas reformas e innovaciones que se han hecho, aún sigue vigente. Y sobre todo recibió un espaldarazo, fíjense, desde comienzos del siglo XX, en 1918, cuando Bobbitt publicó un librito que se llamó El Currículum, y dio origen a lo que se llamó la pedagogía por objetivos, que hoy cuestionamos y criticamos tanto. Más o menos se decía así, que para que los estudiantes lleguen a ser los ciudadanos y trabajadores sumisos del futuro, y por lo tanto consumidores ansiosos, hay que generar un modelo utilitarista, que supone la tecnificación del proceso educativo, imitando el carácter fordista de la empresa. Y entonces la escuela, la educación formal, nace o se incrementa bajo el amparo del modelo estándar de la fábrica capitalista. Nada de creatividad, nada de pensar o criticar, simplemente producción en serie, ¿sí? Así como podemos producir chorizos en una máquina y salen todos perfectos, igualíticos, pues produzcamos profesionales de tal cosa como quien fabrica chorizos. Es un poco, digamos, una insistencia en lo educativo, pero no de lo educativo. Una reflexión en lo educativo, pero no de lo educativo. Pues eso
a la larga, después apoyado con la psicología conductista, llegó a formar parte del programa pedagógico y el profesorado comenzó a ser visto cada vez más como un recurso para hacer eso, pero un recurso que podía ser controlado y manipulado fácilmente, ¿cierto? Y los estudiantes tratados como un objeto de consumo y el conocimiento considerado como un producto más de mercado que se usa y se desecha apenas ya no sirve para nada. Este modelo indudablemente, es mi insistencia, favorece el ocultamiento. Aquí pongo 2 o 3 ejemplos. Yo creo que nadie va a decir abiertamente en una institución educativa: lo que nosotros buscamos es que los estudiantes no sean críticos, que no piensen, que no sean alternativos, ¿sí? Ninguna institución va a decir abiertamente eso, pero muchas lo hacen. O, por ejemplo, vamos a implementar unos ambientes de aprendizaje aburridos. Ninguna institución lo va a decir. Pero ¿qué es lo que hacemos? Dar una clase o una conferencia como esta aburrida. Vamos a lograr que los estudiantes sean seducidos por la publicidad y la lógica del mercado. Obvio, nadie lo va a decir. Como ningún profesor dice en su aula de clase: fulanito de tal es mi estudiante preferido. Pero los demás se dan cuenta enseguida quién es, porque es al estudiante al que recurre para casi todo. Eso es lo que llamamos currículo oculto, o sea, eso es terminar aprendiendo lo que no se quería enseñar. O sea, el profesor no quería decirle a los otros estudiantes: fulanito es el preferido, pero termina diciéndoselo. La institución no quería decir, ni pensaba nunca decir: queremos estudiantes acríticos, pero termina diciéndolo en la forma como actúa. En cambio, el mundo de afuera, el mundo exterior, sigue siendo atrayente, adictivo, agitado, y los contextos educativos siguen siendo aburridos, paralizantes y adormecedores. El estudiante cuchilla, el profesor cuchilla, el profesor adormecedor, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que dicen los estudiantes y que nosotros sabemos lo que significa. Se olvida que se aprende mucho más de lo que no es explícito, de lo que no se ve, de lo que no se oye. Ese término de currículo oculto, cuando fue creado por Jackson en 1998, se refiere pues simplemente a esos aspectos de la vida cotidiana en la escuela y en la universidad que normalmente pasan desapercibidos, pero que son fundamentales para entender lo que realmente ocurre en lo educativo. Pero más allá de eso, hay otro avance, fruto de Eisner, creo que se llamaba así, que plantea otra forma de currículo que él lo llama el currículo nulo. Algunos lo han traducido como currículo ausente, es decir, lo que se aprende de lo que no se enseña. Eso es como más extraño, pero podríamos decir que es el planteamiento sobre todo de una gran pedagoga muy especializada sobre todo en el campo de la educación artística, de hecho una maestra de artes, pero gran pedagoga, cuando ella comenzó a hablar de una cosa que ella llamó el pensamiento o el conocimiento ignorante. Elizabeth Ellsworth dice lo siguiente, dice que el estudiante, o si ustedes quieren su subconsciente, quiere olvidar algo, no quiere interpretar, no quiere apropiarse de algo que se le está enseñando, y que eso es significativo en todo proceso de aprendizaje. Eso es lo que ella llama la ignorancia activa. O sea, cuando yo no quiero aprender algo porque no lo quiero aprender, porque no lo veo significativo, porque no le doy importancia. Entonces, esta cuestión merece ser pensada un poquito más y el planteamiento de ella continúa así. En lo ideal, y creo que aquí es donde está la clave de todo lo que viene de ahora en adelante, en lo ideal,
de la estructura dual del diálogo entre el profesor y el estudiante, en la que se supone que el aprendizaje se desarrolla de manera lineal, cognitiva, acumulativa, progresivamente, en un único sentido, desde la ignorancia hasta el conocimiento. Eso es lo que se supone, o sea, que el conocimiento, el aprendizaje es así, lineal, y que yo a partir de la ignorancia voy a llegar al conocimiento a través de un proceso en una relación dual entre estudiante y maestro. Elizabeth continúa diciendo, aparece un discurso que perturba todo eso. Todo el aprendizaje y el conocimiento toman un desvío a través del discurso del otro con mayúsculas, a través del inconsciente, de las dinámicas opacas de la prohibición social y cultural. Y es debido a la presencia de ese tercer término que no habla de forma directa, sino a través de sus sustituciones, desplazamientos, sueños y lazos orales, que el aprendizaje no puede continuar de forma directa. Esa frase medio rara, yo la simplifico diciéndola así. Lo que Elizabeth Ellsworth está diciendo, y ese es el punto central que yo quiero que genere en nosotros la reflexión, como decíamos al principio, es una serie de reflexiones alrededor de nuestro modelo educativo, es el aprendizaje, como muchos procesos humanos, es un proceso de interpretación, en el que la información que recibe el estudiante es reelaborada, reconstruida y transformada en algo diferente a lo que el maestro, o el libro, o la imagen, o la clase, o la acción enseñó. Y ese creo que es el punto clave para empezar a pensar la educación de otra manera. El aprendizaje no es la reproducción textual, usando textual en sentido amplio de algo, sino la reconstrucción de algo. Por lo tanto, el aprendizaje es interpretación. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Miren. Bueno, si quieren antes. Elizabeth termina diciendo una frase que es como la bandera, digamos, de todo lo que voy a plantear de ahora en adelante. Una frasecita que es muy sencilla. Lo que se enseña nunca es lo que se aprende. Lo que se enseña nunca es lo que se aprende. Es decir, el estudiante siempre termina aprendiendo algo diferente a lo que el maestro quiso enseñarle. Ese es como el planteamiento. ¿Qué significa que el aprendizaje sea interpretación? Es una cosa muy simple. Nosotros lo aceptamos para todo, menos en el campo de la educación formal escolar. Para los comunicólogos, hablamos de textos, contextos y pretextos, ¿sí? Y cuando hablamos de textos en general, y hablamos de lenguaje en general, entonces pongamos estos ejemplos. Todos estamos de acuerdo y todos aceptamos que cuando yo voy a ver una película contigo, yo leo e interpreto la película desde lo que yo soy y recreo la película. Tú la lees y la interpretas desde lo que tú eres y la recreas, y tu interpretación puede ser distinta a la mía. Cuando ambos escuchamos la misma música, la misma sinfonía, la estamos reinterpretando y reconstruyendo. Cuando ambos vemos el mismo cuadro, vamos a la misma exposición artística, vemos la obra, terminamos interpretando la obra y haciendo la obra termina significando para nosotros muy probablemente algo distinto al autor que la pintó. Y así en todo. Cuando cogemos una receta, la reelaboramos y terminamos haciendo un plato diferente al que la receta en general planteaba. Y todo el mundo está de acuerdo en que eso es lo normal. O sea, nadie pretende que las 100 personas que están viendo la misma película terminen reproduciendo la película tal cual y que para ellos signifique exactamente lo mismo. O sea, en cualquiera de esos textos visuales, auditivos, cinematográficos, relatos, piensen simplemente en esa dinámica del grupo tan sencilla que es la del teléfono, ¿cierto? Bueno, el primero en el círculo dice una cosa y cuando llega al final del otro ya fue completamente reinterpretado el mensaje y ya significa otra cosa.
Pues resulta que eso es válido en todos los campos, menos en el campo del aprendizaje escolar. Ahí no le damos cabida a la interpretación. Ahí lo que se pretende es que los 40 estudiantes que están en mi sala de clase, todos entiendan lo mismo, todos aprendan lo mismo y todos reproduzcan lo mismo. La prueba de eso es que la evaluación es uniforme, la misma para todos, ¿cierto? O sea que en educación, ahí sí no aceptamos que pueda haber interpretación. Oye, ¿qué cosa más bonita? ¿Acaso lo más bonito no es que yo lea una novela y yo la interpreto a mi manera y de pronto logre dialogar contigo y entienda y capte que tú la interpretaste de otra manera y tu interpretación me enriquece a mí y la mía te enriquece a ti? ¿Y por qué eso no lo estamos aprovechando, esa posibilidad humana de crear, de recrear el conocimiento? ¿Por qué la hemos descartado en la educación? ¿Por qué siempre pretendemos que cuando el estudiante lea el libro, las fotocopias que les mandamos, tenga que leer e interpretar desde lo que suponemos que tiene que leer e interpretar? ¿Por qué no podemos pensar que por muy importante que haya sido Platón o Aristóteles cuando dijo escribí esto, de pronto es más importante la interpretación que el estudiante hace de lo que lee de Platón o Aristóteles que lo mismo que Platón o Aristóteles dijo? Y así sucesivamente. Pues simplemente porque no hemos podido aceptar que el texto escolar, estoy hablando otra vez de texto en sentido amplio, es igual que el texto fílmico, que el texto narrativo, que el texto... ¿sí? Y que por lo tanto lo importante es la interpretación y no la reproducción. Y que lo académico no es para reproducir. Todo eso nos lleva entonces a plantear el tercer momento y el último momento de la charla. Cuando digo último no se alegren demasiado, ya es el último, pero es el más largo, entonces no significa que ya en 10 minutos se va a acabar esto y nos vamos a hacer lo que nos gusta allá afuera. Es preguntarnos hacia una posible solución. Y entonces, aquí de lanzado y de arriesgado, decir, la solución no estará por el lado de lo que llamamos una pedagogía praxeológica y social. La solución no estará por el lado precisamente de lo que es nuestro modelo educativo, pero entonces implementándolo plenamente. Y de entrada quiero decir, el problema no es la metodología. O sea, el problema no es, oiga, ¿yo cómo voy a hacer para aplicar la praxeología en mi clase de estadística? El problema no es la metodología. O sea, ¿cómo hago el ver, cómo hago el juzgar, cómo hago el actuar, cómo hago la devolución creativa? El problema no está ahí. El problema es realmente cómo cambio conceptualmente el proceso de enseñanza para que el proceso de aprendizaje sea distinto y sea lo que realmente debe ser. Entonces, de entrada, lo que yo comienzo diciendo es que para cambiar la educación no se trata de cambiar de metodología o de añadir nuevos dispositivos didácticos, como por ejemplo introducir las TICs o apoyarse en los ABAs, los ambientes virtuales de aprendizaje, sino que lo que hay que cambiar es la percepción sobre la totalidad del proceso educativo. Y entonces lo que yo voy a hacer aquí es un recorrido muy rápido y muy apretado, por eso digo que no es tan cortico, sobre todos los elementos del proceso educativo y ver cómo los podemos replantear. La primera afirmación es que creo que es la que sigue, sí, exacto, que la educación es un proceso de interacción y comunicación en el que no se aprende lo que se enseña, porque en él participa un tercer componente, además del estudiante y del maestro, sea que se llame personalidad, historia, contexto, libertad o inconsciente, que altera todo el proceso educativo. Por eso, la enseñanza es imposible. Pero lo que
esto significa es que esto abre posibilidades novedosas y sin precedentes al quehacer educativo. Todas las teorías pedagógicas actuales afirman que la educación y la comunicación son procesos inseparables, porque todo hecho educativo requiere de mediaciones comunicativas y que no hay ninguna situación comunicativa que no tenga consecuencias educativas. Pero cuando uno se pone a analizar los vínculos entre educación y comunicación, ahí comenzamos a encontrar dificultades. Por ejemplo, ¿hasta qué punto estamos de verdad convencidos de que el proceso de enseñanza-aprendizaje supera la situación o la relación didáctica maestro-aprendiz? O sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho más que la relación didáctica maestro-estudiante. El proceso de educación tiene que ver mucho con lo que podemos llamar nosotros la personalidad, el inconsciente, la libertad personal, la historia. Todo lo que hay allá, que motiva y mueve los deseos y las aspiraciones y las necesidades de los estudiantes. Entonces, la pregunta que planteaba antes adquiere sentido, o sea, ¿cómo seguir nosotros pensando que todos los sujetos en una situación de aprendizaje escolar tienen que captar, observar o aprender lo mismo? Fíjense ustedes que el sentido de la educación formal es precisamente uniformar, o sea, formar de una forma única. Fíjense que lo que caracteriza un programa educativo es un perfil de egresado, y se supone que el perfil es uniforme, el mismo para todos. Fíjense que lo que caracteriza, por ejemplo, el proceso de enseñanza es que todos se entiendan del mismo modo y que a todos los evaluemos con los mismos parámetros. Y hasta qué punto estamos teniendo en cuenta el factor comprensión, que no es neutral en lo educativo, que no es universal, que no es genérico. ¿Cómo darle paso en la educación a la interpretación, a la deconstrucción, a la reconstrucción? ¿Cómo seguir ignorando el papel que juegan en el proceso de aprendizaje los factores que tienen que ver con la personalidad, con los intereses, con las emociones, con los deseos de los estudiantes, con lo inconsciente incluso? O como decía antes, ¿por qué todos esos textos literarios, musicales, fílmicos, rituales, de vestuario, en ellos sí es posible la interpretación personal, y en cambio en los textos escolares, o sea, en el currículo, no es posible la interpretación personal? Todo eso es lo que nos lleva a afirmar, basándonos en aquella expresión de Freud, cuando dijo que el oficio de enseñar era uno de los 3 oficios imposibles, junto con el de sanar, o sea, el de él, sanar enfermos mentales, y el de gobernar. Y es que es imposible enseñar si yo pretendo enseñar lo mismo a todos y obtener el mismo perfil. Es imposible enseñar si lo que yo pretendo es que salgan, como salen de una fábrica, chorizos idénticos, pues que salgan individuos profesionales idénticos. Es imposible enseñar si yo no doy cabida a la interpretación, a la variedad, a la diversidad. Lógico, eso nos complica el proceso educativo. Piensen nomás, o sea, y ahora entonces, ¿cómo voy a evaluar? Si ya no puede ser evaluar a todos con los mismos parámetros, entonces, ¿sí? Si de pronto un estudiante sus intereses son artísticos, el del otro son científicos, el del otro son históricos, ¿cómo voy a hacer yo para mezclar todos esos intereses en la enseñanza de la misma cosa? Y no es imposible hacerlo, lo que pasa es que hay que esforzarse por hacerlo. O sea, es imposible enseñar si se cree que se trata de que todos asimilen y repitan acríticamente lo mismo. Ahí es donde digo, educación nociva con resultados frustrantes. Yo creo que ustedes como profesores, por lo menos esa ha sido mi experiencia,
yo he aprendido, yo he descubierto que los estudiantes se vuelven expertos en hacernos creer que están atendiendo y aprendiendo. Y nosotros les creemos. Y sobre todo se vuelven mucho más expertos cuando de verdad el estudiante sacó 4 o 5 y quedamos satisfechos. Todos sacaron por encima de 4. Y además de eso, todos me evaluaron a mí por encima de 4,5. Soy un excelente profesor. Les aseguro que la mayoría de esos estudiantes resultaron aprendiendo algo completamente distinto a lo que yo pretendía. Y eso sí fui de buenas, y esos estudiantes lograron reconstruir y hacer algo importante en su proyecto de vida y en su proyecto profesional con eso que yo enseñé. Pero lo más probable es que para la mayoría simplemente lo que haya pasado es una cosa que es muy simple y que es típica de la sociedad de consumo. Consumieron el producto desechable, el conocimiento, lo vomitaron. Creo que es la expresión más adecuada para decirlo. Lo vomitaron el día del examen o el día en que entregaron el trabajo y se olvidaron de esa vaina para siempre. ¿Sí? Entonces digan si eso no es frustrante, nocivo. ¿Qué sentido tiene seguir enseñando así? O sea, ¿qué sentido tiene seguir reproduciendo el mismo sistema? Porque es que no podemos olvidar que precisamente la educación es es tal vez de las instituciones que más se autorreproduce a sí misma. Está hecha para eso. El sistema educativo está hecho para que se autorreproduzca y mantenga el sistema. Para que no haya disfuncionalidades, para que no haya cambio. Y nosotros lo seguimos. Y cuando digo nosotros, así nosotros seamos muy críticos y seamos muy novedosos y todo lo que sea, seguimos siendo idiotas útiles del sistema. ¿Sí? Seguimos reproduciendo la misma cuestión. Entonces, así se llega a la auténtica verdad en educación, que es una verdad que no hemos querido asumir del todo, y es que el verdadero constructor del aprendizaje, el verdadero constructor del conocimiento y por lo tanto el verdadero constructor del currículo no es la sociedad, ni la escuela, ni el maestro, sino el sujeto, el estudiante. Así como el espectador convertido en autor es el real constructor de una obra de arte, de una película, de una novela. O sea, la verdadera novela no es la que escribió el escritor, la verdadera novela es la que el lector actualizó, lo que esa novela terminó siendo para él. La verdadera película no es la del productor o la del director, sino la del espectador que la interpretó a su manera y la volvió su película. O sea, el espectador se volvió autor. Pues querámoslo o no querámoslo, en la educación pasa lo mismo. El verdadero constructor del aprendizaje es el sujeto estudiante que termina aprendiendo lo que realmente a él le interesa, lo que realmente quiere. Así lo que le interese y quiere no sea lo que a nosotros nos parece importante o lo que a la sociedad le parece importante. Para los que son intelectuales en este campo, eso es traspasar al mundo de la educación, al mundo del currículo, al mundo posmoderno, ese concepto posmoderno de obra abierta a la educación. La educación tiene que ser una obra abierta, como lo planteaba Humberto Eco, Roland Barthes, todo eso. Es decir, toda obra está abierta siempre. O sea, el autor no la termina. Está abierta para que yo la reconstruya como espectador. Pues la educación termina siendo lo mismo. Entonces, en ese sentido, el segundo punto es que la educación es una praxis performativa. Es decir, un quehacer que nunca se acaba ni se completa, educación para toda la vida, y que termina trastornando de algún modo la realidad. Cuando digo trastornando, me refiero a muchas cosas. Y yo creo que aquí lo mejor es partir del planteamiento de uno de los grandes lingüistas, que fue el que nos introdujo ese concepto, el concepto de performatividad, a partir de las ideas de Benveniste.
Benveniste dice de una manera muy simple, la lengua reproduce la realidad. Y dice, esto hay que entenderlo de modo literal. La realidad es producida de nuevo por mediación del lenguaje. O sea, dicho de una manera más directa y sencilla, la realidad no es como es. La realidad es como yo termino contándola. Como decía García Márquez, ¿sí? La vida no es aquella que en realidad fue, sino aquella que yo terminé recordando y narrando y contando. La realidad es transformada por el lenguaje. O sea, esta mesa es mesa simplemente en tanto que yo la puedo, mediante mi lenguaje, decir es una mesa y se vuelve significativa para mí. La realidad como tal no existe. La realidad es simplemente reconstruida por los textos, los contextos, los pretextos, por el lenguaje, en pocas palabras. El que oye capta el discurso y a través del discurso capta el acontecimiento que el discurso está planteando y lo reconstruye y lo transforma y se vuelve su discurso. Eso ya también nos llevaría a un problemita, apenas lo digo entre paréntesis, pero para que vean que tienen que ver, es el problema de la propiedad intelectual. ¿Hasta qué punto de verdad hay copia? ¿Hasta qué punto el autor que está defendiendo su propiedad intelectual es de verdad el autor de eso? Lo de él no es fruto de todo un proceso de reconstrucción también de muchos más y no sé qué, entonces qué sentido tiene plantear que de pronto hubo copia, etcétera. El lenguaje reproduce al mundo, sigue diciendo Benveniste, pero reorganizándolo. Es, en efecto, por medio de la lengua como el individuo y la sociedad se determinan mutuamente. La sociedad no es posible más que por la lengua, y por la lengua también el individuo, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué está diciendo Benveniste con estas ideas? Simplemente que la performatividad, ese es el sentido de la palabra, es la capacidad que tiene cualquier lenguaje de crear realidades. Y si decimos que la educación es performativa, lo que estamos queriendo decir es que la educación tiene que crear mundos, crear realidades, crear mundos nuevos, crear nuevos conocimientos, crear nuevos contextos, crear nuevas personas. Si la educación no es un acto de creación, es decir, un acto performativo que recrea la realidad y no simplemente que la reproduce, la educación no tiene sentido. Ese es el segundo presupuesto. El tercero es que el currículo, y en general podemos decir, y también la educación, el currículo no es como lo pintan. La educación no es como la pintan. Es decir, los currículos nunca expresan la realidad porque siempre son sistemas de representación. Y fíjense que con esto estoy, ¿cómo diría yo? Clavándole un dardo fundamental precisamente a este diplomado. Es decir, que tiene que ver precisamente porque esto se origina en todo un proceso de desarrollo curricular en el que estamos planteando. Pero si nosotros estamos haciendo un proceso de reforma y de desarrollo curricular bajo el supuesto de que el currículo que vamos a terminar por generar va a ser la representación fiel de la realidad que queremos transmitir, estamos equivocados. El currículo no es como lo pintan. El currículo nunca es la realidad porque siempre es una representación de la realidad. Y representación significa desde una mirada, con una intencionalidad, desde una perspectiva. Y el currículo está para que sea reinterpretado, para que genere algo nuevo. Es decir, el currículo no es la realidad ni la verdad. Eso es muy duro, aceptar que lo que yo estoy enseñando no es la realidad ni la verdad. Pero en realidad lo que yo estoy enseñando no es la realidad ni la verdad. Es una representación de la realidad y una representación de la verdad, sea que yo haya hecho esa representación o sea que yo la esté reproduciendo porque otro la hizo.
En pocas palabras, lo que yo estoy diciendo en el fondo se va hasta el otro extremo, es decir, es que no hay verdad ni realidad. No hay la verdad, no hay la realidad. Hay representaciones de la verdad y de la realidad, algunas más equivocadas que otras. Entonces el currículo es algo que se está haciendo y el currículo termina siendo completado o terminado por el estudiante, que le introduce montones de cosas de toda su experiencia vital. Y por eso es que adquiere sentido la expresión aprendizaje significativo. O sea, ¿qué es un aprendizaje significativo? Simplemente aquel donde yo aprendí, reconstruí, reinterpreté y apliqué a algo importante y significativo en mi proyecto de vida. El currículo entonces no es un documento, no son fichas, no son formatos, no son talleres. El currículo es simplemente vida. El currículo son acciones, son prácticas. Recuerden, ¿cuál decíamos que era la intencionalidad de la educación tradicional que llamábamos nociva? La socialización, la reproducción simplemente, o sea, un proceso donde se busca socializar para que tú encajes en una realidad, en un mundo, en un contexto, que ahora estamos diciendo, oiga, esa realidad, ese mundo, ese contexto, no es la realidad. Entonces, el problema de encajar, el problema de la educación, si yo la limito simplemente a una educación reproductora, a una educación socializadora, es que no estoy dándole al estudiante, al sujeto, la oportunidad de que él reconstruya, rehaga, replantee lo que se les enseñó. Y para eso es que la insistencia, la educación tiene que introducir el otro elemento. No basta con que sea socializadora, reproductora, sino que tiene que ser autonomizadora, creadora. Lo importante no es que yo reproduzca un mundo que me presentaron como el mundo, porque qué tal que ese no sea el mundo, sino que lo importante es que yo recree ese mundo que me presentaron y me enseñaron. Si ustedes quieren, incluso bajo la óptica de la responsabilidad, porque al fin de cuentas, si yo lo recreé y me equivoqué, pues yo soy el responsable. Yo no le puedo echar ya la culpa a mi profesor, al colegio, a la universidad o a la sociedad. Fui yo el que creé eso. Entonces, el conocimiento también es de otro tipo. Ya el conocimiento no puede ser una cosa meramente instrumental, sino que tiene que ser un conocimiento, como decimos nosotros, praxeológico, que logre la síntesis entre la teoría y la práctica, que logre la síntesis entre lo que me enseñan y lo que yo hago, mi práctica. Una relación entre acción, práctica, teoría, reflexión, siempre dialéctica. Y entonces vuelvo a retomar a Freire para que la educación termine siendo el proceso en el cual los seres humanos participan críticamente en un acto transformador. La educación solo tiene sentido cuando se vuelve algo transformador. Freire mismo en otra frase dice lo siguiente: no puede haber contexto teórico si no es en una unidad dialéctica con el contexto concreto. En este contexto, el concreto, en el que están los hechos, nos encontramos también nosotros mismos. Hablar de contexto teórico es expresar la búsqueda afanosa de la razón de ser de los hechos. Entonces, en síntesis, los currículos nunca son la realidad. Siempre son interpretaciones personales y particulares de una realidad. Y al ser representaciones fueron hechas por alguien, para alguien y por algo, es decir, con una intencionalidad, y por ende siempre pasan por el filtro de la representación de quienes los construyeron y por el filtro de la interpretación de quienes los están leyendo. Y entonces viene el cuarto elemento, ya nos faltan sino dos, ya pueden ir alegrándose. ¿Qué es realmente el aprendizaje? Ya con esto voy sintetizando todo. La cuarta premisa, ¿realmente qué es aprender?
Pues aprender no es solo recibir informaciones o conocimientos, sino es también no querer recibir y por eso no asumir otras informaciones o conocimientos. Aprender es no aceptar que ciertos conocimientos hagan parte de nosotros, o mejor dicho, como decía Elizabeth Ellsworth, ser un ignorante activo. O sea, del aprender también hace parte el que ustedes, por ejemplo, puedan estar diciendo en este momento, no me interesa un carajo lo que Padre Julio está diciendo, eso no lo voy a captar, eso no me lo voy a aprender, porque no estoy de acuerdo con eso. Pero lo que sí es siempre el aprender, es que aprender es necesariamente cambiar. Y cuando digo cambiar, cambiar como fruto de una experiencia determinada. Entonces, cuando digo cambiar, estoy diciendo cosas como estas. La palabra aprendizaje es un concepto muy amplio, ¿sí? Hay muchos modelos y teorías para entender el aprendizaje. Y el objetivo de la enseñanza debería ser el aprendizaje. Lógicamente se necesita información para enseñar, pero el enfoque no está en el contenido, sino en el cambio. Entonces, sin transformación no hay aprendizaje. Yo lo pongo con un ejemplo muy sencillo, miren. Supongan ustedes que yo realizo una experiencia, cometí un error, la embarré, y como fruto y consecuencia de ese error, me fregué. ¿Sí? Se supone que toda experiencia enseña. Cierto tiempo después estoy en la misma situación. Si yo cometo nuevamente el mismo error, si yo vuelvo y la embarro y vuelvo y me friego, significa que de la experiencia anterior no aprendí nada. Porque si la experiencia, si ese aprendizaje no me cambia ni me transforma, pues significa que no hubo aprendizaje. Aprender es cambiar, aprender es sin transformación no es aprendizaje. Es ilógico afirmar que se aprendió algo si yo sigo respondiendo y actuando de la misma manera. O sea, es ilógico pensar que yo aprendí si lo único que estoy haciendo es reproducir. Ahí no hay aprendizaje. Si ustedes quieren, lo único que habría es asimilación, backup, memorización, domesticación, adiestramiento, ¿sí? O sea, todo ese concepto de educación bancaria. Pero ahí no hubo realmente aprendizaje, porque el aprendizaje es cambio. Cuando se trata del aprendizaje escolar, todo eso, todas esas experiencias se organizan en lo que se llama la enseñanza, ¿cierto? La enseñanza que genera el aprendizaje. Entonces, yo siempre he dicho, y lo repito aquí, yo como maestro me doy por bien satisfecho cuando yo, fruto de mi enseñanza, que trato de que sea lo mejor posible, logro que el estudiante termine diciendo más o menos algo así como esto: me tramó el rollo de este cucho, le voy a meter el diente. Lo que él dice parece que es importante porque lo veo como muy entusiasmado, muy motivado, me ha mostrado algunos ejemplos, me ha hecho como ver que eso que él le está enseñando es importante en su vida, entonces como que vale la pena, voy a aprender eso. Listo. O sea, si yo logré desencadenar como fruto de mi enseñanza en el estudiante el interés por aprender eso que yo estoy enseñando, de meterle el diente, de ponerse él a hacerlo, listo ya. Mi interés no es que el estudiante repita lo que yo le estuve diciendo. Mi interés no es que el estudiante saque una buena nota. Mi interés no es que el estudiante, etcétera, 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 sino que generar en él. Y en ese sentido yo no tengo ningún problema en aceptar que como maestro pues soy un vendedor. O sea, si yo logro vender bien mi producto, me doy por satisfecho. Y como vendedor, pues con todas las estrategias de venta que se requieren, ¿no? O sea, uno tiene que su clase tiene que ser en horario AAA, su clase tiene que ser tan amena que cause todo ese impacto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el aprendizaje es una cosa especial, independiente, pero tiene que ver con la enseñanza. Entonces, el problema es aceptar que ahí entre la personalidad, que ahí entre la historia, que ahí entre el inconsciente, los deseos, las aspiraciones de los estudiantes.
y que entre incluso lo que alguno llamó el no saber, o sea, el lugar del no saber. Porque lo no sabido también puede ser importante. Yo lo digo desde mi mirada de filósofo en ese sentido. Digo, oiga, si ya todo está concebido, si ya todo está sabido, si ya todo está terminado, ¿qué voy a buscar? Entonces lo importante es lo que no sé. Y en ese sentido adquiere plena expresión la frase de solo sé que nada sé. O sea, a mí no me importa tanto lo que ya sé, a mí no me importa tanto las respuestas y las soluciones, sino que realmente lo que me importa son las preguntas y los misterios. Aquello que todavía yo no sé. Por ahí es por donde me tengo que enfocar, porque si no, pues ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene aprenderme? Y lo digo así, pues abiertamente. O sea, si lo que Aristóteles dijo ya es una respuesta a algo, pues ¿qué sentido tiene aprenderme lo que dijo Aristóteles? A no ser que yo lo aprenda simplemente para reconstruirlo y rehacerlo. O sea, para desde ahí dar una nueva respuesta a algo distinto. Pero simplemente para reproducir y para decir que soy un experto en Aristóteles y que soy el chacho en Aristóteles y ganarme un título de especialista en Aristóteles, pues si eso es lo que yo quiero, pues lógico, aquí tiene sentido para mí. Y entonces valen todos los títulos, pero en el aprendizaje, en la enseñanza, más importante que darle respuestas y soluciones a los estudiantes es meterlos en líos. O sea, para mí la clave de la enseñanza está en eso. Yo no vengo aquí a darles respuestas y soluciones, yo vengo aquí a complicarles la vida, ¿sí? A generarles preguntas y dudas, a que ustedes salgan de aquí más enredados de lo que entraron. Eso sí tiene sentido. Si ustedes quieren soluciones, vaya, pregúntenle a Mr. Google, que se las sabe todas y las tiene todas, ¿cierto? O vaya, léanse un libro donde esté la respuesta a la pregunta que tienen. Entonces, el no saber es importante, la ignorancia origina el deseo de saber. Reconocerme ignorante origina el deseo de saber. Pero por otro lado también es el resultado, ¿cierto? Entonces, el conocer implica procesar datos, implica recordar cosas, implica olvidar otras, implica aprender nuevas, pero lógicamente implica mucho más que todo eso porque implica cambiar y transformar vidas. Y entonces ahora sí llegamos al último punto, donde como que recogemos todas estas ideas y decimos, ¿será que de verdad nuestro modelo educativo, que llamamos la pedagogía praxeológica y social, es una alternativa de solución a todo esto? Yo arranco de una idea muy sencillita, fruto de otro pedagogo francés muy valioso, Philippe Mérieux, que él dice que hay una tensión interna entre la educación como práctica y la pedagogía como teoría, como discurso. El planteamiento es duro, pero es este. La primera, es decir, la educación como práctica, el quehacer educativo, es inseparable de un proyecto de dominio y control sobre el estudiante. O sea, uno no puede concebir la educación, el proceso de enseñanza, el proceso educativo, si no lo une a la perspectiva de que hay un proyecto de control, de dominio del estudiante, o por lo menos de sus aprendizajes. ¿Por qué? Porque aquí se le dice, esto es lo que hay que estudiar para ser ingeniero. Esta es la ruta sugerida, como dice nuestra cuestión. Este es el currículo que seguimos. Estos son los NRCs que usted debe inscribir. Esta es la materia que perdió porque no rindió suficientemente. Esta es la que tiene que repetir en curso, etcétera, etcétera. Todo eso es un elemento de control. Pero por otro lado, la pedagogía como teoría y como discurso se funda sobre el reconocimiento de la libertad del estudiante. Nuestro modelo educativo se funda sobre el reconocimiento de la libertad del estudiante. ¿Qué significa eso? Que es en últimas el estudiante, con su decisión de aprender o no, el que tiene la palabra, ¿cierto? O sea, yo puedo enseñar
y pretender con esa enseñanza controlar y dominar algunos elementos. Pero en últimas el estudiante es el que decide si aprende o no aprende. Si me engaña, como les decía hace un ratico, no haciéndome creer que está aprendiendo cuando en realidad no está aprendiendo, si reproduce o no reproduce, si crea o no recrea, etcétera, etcétera. Entonces, esa contradicción que hay entre esos dos elementos, entre control de la libertad, tiene que venir a clase y es a tal hora, y la clase dura hasta tal hora y no se puede salir antes, ¿sí? Y reconocimiento de la libertad del sujeto aprendiz, esa dicotomía está siempre presente en el acto educativo. Entonces, en la propuesta de la praxeología, de la pedagogía praxeológica, nos está diciendo que fundamos los dos elementos, la educación como proceso de socialización y la educación como proceso de autonomización. De tal manera que logremos generar una socialización autonomizadora, o sea, no simplemente una socialización reproductora, y una autonomización socializadora y no simplemente una autonomización anárquica. Más o menos sería la cuestión. ¿Hasta qué punto uno puede mezclar esas dos cosas? Murió dice esto: la pedagogía pretende liberar, pero lo único que hace es esclavizar. Entre más y más el pedagogo se convence de la importancia de su actividad, más se compromete, más inventa nuevos y originales métodos y es más peligroso. Lo peor de los pedagogos es lo mejor, y lo mejor es con frecuencia lo peor. ¿Qué está queriendo decir él con todo esto? Que la pedagogía siempre está limitada por la libertad que hay en el proceso educativo. Que los saberes pedagógicos son medios que pueden servir para liberar o para esclavizar. Que la experiencia pedagógica es fundamentalmente la experiencia de la resistencia del otro al proyecto que yo desarrollo sobre él. Esto no es nada nuevo. Freire había dicho: nadie puede enseñar nada. Nadie puede meterse, digamos, en el proceso de aprendizaje del otro. Nadie puede obligar al otro a aprender lo que no quiere aprender, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo eso, ¿qué es entonces la pedagogía praxeológica y social que proponemos? ¿Por qué la planteamos como una alternativa al problema de la educación nociva? Porque si se trata de un proceso interactivo de socialización y de autonomización del sujeto, a partir de un trabajo reflexivo sobre las prácticas de aprendizaje, prácticas de interacción, prácticas de comunicación, prácticas de aula, prácticas de todo, que se adapta a las características individuales de cada uno, que tiene en cuenta las potencialidades o virtualidades de cada sujeto, que se da en un proceso de interacción comunicativa y que busca actualizar el potencial de las personas, como dice el lema de Uniminuto, cambiar vidas, cambiando vidas. Todo eso uno tiene que reconocer, aquí cualquiera de nosotros tendría que reconocer, oiga, conceptualmente, como modelo conceptual teórico, esa sería la solución. Entonces la pregunta es, o el cuestionamiento final, si ustedes quieren, el cuestionamiento final es: teniendo conceptualmente un modelo educativo que nos favorece todo esto, pasa la otra. La experiencia pedagógica es fundamentalmente experiencia de la resistencia del otro al proyecto que yo desarrollo sobre él. Esta resistencia tiende a que nadie puede actuar en lugar de otro. Nadie puede decidir por la libertad de otro. O sea, yo no puedo, si mi estudiante no quiere aprender, yo no puedo hacer nada. Si mi estudiante no quiere crear un mundo nuevo, es eso. O sea, entonces, ¿cómo desencadeno yo en él el proceso? Entonces, a partir de eso, de una experiencia, de un planteamiento como esto, y para salir un poco como de ese bloqueo y de darle la consistencia a la hipótesis planteada, es necesario volver
a la dimensión utópica más profunda del discurso pedagógico. Y si ustedes quieren volver al inicio y decir, tenemos que volver a un metarrelato de esos que la hipermodernidad no acepta. ¿Cuál es la dimensión utópica más profunda del discurso pedagógico? Aquella que le asigna una función educativa esencialmente crítica. Inscribirse en la realidad, esto es, en ese contexto de tradiciones que la determinan, la educación como un proceso socializador para sacar de ahí todas las potencialidades de la persona y de un grupo y del contexto y volver todo eso a un proceso de autonomización. O sea, donde yo termine no simplemente encajando en algo que me dicen en lo que tengo que encajar, sino recreando el mundo en el cual yo considero que debo encajar. Esa es una dimensión muy utópica. En ese sentido, ese planteamiento, digamos si ustedes quieren el planteamiento reciente de nuestro modelo educativo, de nuestra pedagogía praxeológica, que dice, es un marco conceptual, pasa a la siguiente, que debe impregnar todas las acciones educativas, todos nuestros procesos de docencia, de investigación, de proyección social. Pasa a la siguiente lámina. Y no tanto una metodología o una forma de hacer las cosas. Todas las metodologías podrían ser válidas. ¿Cómo la definimos? Recuerden que yo les decía al principio que no iba a hablar del modelo al principio, pero que al final iba a recoger en 2 o 3 cosas, como para recordar todo el planteamiento. Decimos que es un proceso interactivo, por lo tanto educativo. Recordemos lo que planteé, de que toda la educación es un proceso de interacción y comunicación. De socialización y autonomización, ya he insistido mucho en eso, a partir de un trabajo reflexivo sobre la práctica. Pero ojo, no vamos a creer que basta con que lo hagamos, entonces lo hacemos sobre las prácticas sociales y profesionales. Las prácticas sociales que la hagan allá en el set y las prácticas profesionales que la hagan los responsables de la práctica profesional. No, sobre las prácticas en general, sobre la práctica de aula, sobre la práctica de aprendizaje, sobre la práctica de comunicación, sobre la práctica profesional, sobre la práctica de interacción, sobre la práctica de hacer el amor, sobre todas las prácticas que queramos. Proceso interactivo, reflexivo sobre las prácticas usando la metodología del ver, juzgar, actuar y devolver creativamente, que se adapta a las características individuales de cada persona. O sea, que no pretende uniformar el proceso, no es lo mismo para todos, y que busca actualizar el potencial que todo el mundo tiene, que cada uno saque a flote todo lo que tiene. Lógico, la única manera de hacer esto es liberarnos de la carga que como maestro tenemos. ¿Cuál es la carga? Yo soy el responsable de lo que pasa con estos 40 estudiantes. No, señor. Yo soy el responsable de lo que pasa conmigo, de enseñar bien, y ellos 40, ellos verán qué hacen. Ellos son los responsables de aprender. Por eso yo decía, si yo logro desencadenar en el proceso de aprender, pues yo me libero de todo el resto de cosas. Si yo me echo encima toda la carga y yo soy el que tiene que enseñar de 40 formas distintas para que los 40 aprendan bien y evaluar de 40 formas distintas para que los 40 queden bien evaluados, eso es imposible de hacer. Pero si yo desencadeno el proceso y hago que ellos 40 aprendan ellos cada uno en su forma y se autoevalúen ellos cada uno en su forma y yo confío en lo que hacen, pues chévere ser profesor así. O sea, el trabajo se reduce bastante, les aseguro. ¿Sí? Pasa la otra. Y entonces, en ese sentido es que decimos que es el marco integrador de la formación. Tiene que ser una utopía que se vuelve el marco integrador de la formación y no tanto es una metodología, que sí supone un proceso reflexivo y crítico sobre las prácticas, sobre la propia práctica, en un contexto curricular, un proceso que se puede volver incluso un proceso de investigación. Y que la metodología para hacerlo es la que conocemos. La siguiente. Y entonces caemos en nuestro famoso modelo educativo. O sea, ese proceso de realización personal que está a la base es lo que sustenta todo el modelo educativo de Uniminuto. ¿Qué significa si uno lo lee así? Dice, oiga, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr formar aquí? Personas realizadas.
Personas suficientemente apropiadas de sí mismo, de su proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo logramos que hagan eso? A través de un proceso cognitivo centrado en la formación de unas competencias profesionales y de un desarrollo humano, y a través de un proceso reflexivo, investigativo, centrado en una responsabilidad social. Preguntas. ¿Lo estamos haciendo? ¿Será que estamos de verdad realizando personas o cambiando vidas, como dice el modelo? Pasa al otro que lo aclara un poco más. Es esto, es decir, el aprendizaje, el proceso de aprendizaje que termina en una cosa que se llama conocimiento en acción. O sea, se parte de situaciones, de la experiencia, de la práctica. ¿Cómo son las situaciones? Siempre son únicas, contradictorias, inciertas y complejas. No se parte de conocimientos o de teorías, se parte de situaciones. Se reflexiona durante la acción en esas situaciones. Ensayo y error. Se aprende por ensayo y error. Se reflexiona posteriormente sobre la acción y se vuelve a las situaciones y eso termina siendo conocimiento en acción y ahí sí termino siendo experto de algún modo. Esa es más o menos la idea de lo que es el aprendizaje significativo. Pasa a la siguiente, que la volvemos nosotros, la siguiente lámina. Esto de aprendizaje significativo se vuelve aquí, el círculo del aprendizaje significativo, experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Arranco de la experiencia, reflexiono sobre ella, la logro conceptualizar y por lo tanto la vuelvo lenguaje y construyo y reconstruyo un mundo a partir de eso y sobre todo la aplico a algo, la transformo, no simplemente reproduzco. Ese mismo ciclo del aprendizaje significativo, a la siguiente, es el ciclo fraseológico. Ver, juzgar, actuar, devolver creativamente. Es el mismo proceso, con otras palabras, así como yo decía antes, que es lo mismo hablar de objetivos, de logros, de competencias, a la larga es la misma cosa. Todas estas cosas, o sea, no es como para que nos enredemos en discusiones terminológicas, sino que son, confirmo lo dicho anterior, distintas interpretaciones de un mismo, distintas maneras de concebir una misma realidad, porque no hay una sola realidad, sino hay interpretaciones sobre la realidad. Creo que no hay más. Pasa otra vez si hay otra, yo no creo. Ah, sí, faltaba la más importante. Entonces, para poder hacer todo eso, uno tiene que ser un docente con un determinado perfil. O sea, uno no puede ser un docente cualquiera. Son tres elementos los que deben constituir nuestro perfil docente, pero vuelvo e insisto, he venido hablando de que no se trata tampoco de uniformar y tampoco es que tenemos que entender. Entonces todos los profesores de unimiento se van a meter por aquí y van a salir de esta maquinita como ¿sí? Los chorizos en la fábrica, todos igualiticos e idénticos, ¿sí? Pero sí se requiere un perfil que implique tres cosas. Tengo que ser experto en enseñanza, experto en una disciplina y en el manejo de la información, y por lo tanto un gestor de la información, no tanto el pozo de sabiduría que tiene toda la información y al cual recurren los estudiantes porque él lo sabe todo, sino una persona muy creativa que sabe dónde está la información y es capaz de decirle al estudiante, oiga, si usted le interesó aprender esto que yo digo, pues esta es la ruta, este es el camino, busquen tal parte. Gestor, tengo que ser más gestor de la información que pozo de información. Yo siempre he puesto un ejemplo de cuando yo era muy pelado, y una persona compañera en el seminario, pero ya era mucho mayor, que a mí me sorprendía. En esa época no había internet, ni bases de datos, ni tantas cosas. Él tenía una biblioteca muy grande. Y yo, como pelado, apenas comenzaba a estudiar, lógico, con un montón de inquietudes, eso yo llegaba y le oye, necesito encontrar esto, y él empezaba, llegaba tal libro, abría todo, aquí está. Y yo para mi gente decía, madre, se leyó todos estos libros y se lo sabe de memoria. Sabe dónde está todo. Era un gestor de información, o sea, él sabía dónde estaban las cosas. Pues hoy es mucho más fácil ser gestor de información porque uno picha un botoncito en
en la nube, en internet, y uno encuentra toda la... Hay que saber dónde están las cosas. No tiene ningún sentido que yo me sepa en memoria las capitales de todos los países, algo imposible, pero sé que todavía hay procesos de enseñanza que pretenden que uno se aprenda de memoria todas las capitales de los países. Lo que importa es que yo sepa dónde está esa información y el día que la necesite pueda recurrir a ella. Es más o menos esa la idea. Entonces, enseñabilidad. Educabilidad. Querámoslo o no querámoslo, si yo soy maestro tengo que ser de algún modo experto en pedagogía y en didáctica. O sea, tengo que ser un guía del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tengo que saber estrategias didácticas y pedagógicas que me permitan hacer mejor la cosa. Pero sobre todo, tengo que ser profesional. Y profesional para mí significa coherencia de vida. De tal manera que yo tengo que ser modelo de actuación ética y profesional y modelo de posición política. De tal manera que el estudiante pueda decir de verdad, oiga, como les decía hace un momento, me tramó el rollo de ese cucho porque veo que hay coherencia en lo que dice, porque veo que lo que está enseñando lo apasiona, porque veo que lo que está enseñando es significativo en su vida y entonces vale la pena. Pero si lo que yo estoy transmitiendo es, soy un profesor ahí que está cumpliendo con su oficio, cumpliendo con su contrato, dando porque le toca, repitiendo sin ganas la misma cosa, ¿qué es lo que de verdad le estoy enseñando en tanto currículo oculto no del estudiante? Y lo digo así claramente, y perdonen la expresión, lo que estoy enseñando vale huevo. No lo aprendan, porque ¿para qué? Si eso no... Miren, yo no estoy motivado a hacerlo. Eso suele ocurrir, sobre todo cuando yo termino enseñando por circunstancias de la vida, porque me tocó, porque tengo que sobrevivir, termino enseñando lo que para mí no me apasiona. Lo que ocurre en los colegios, usted contrata tiempo completo, profesor de matemáticas, listo, ¿sí? Le sobran 2 horitas de una clase de religión. Pues ¿qué voy a enseñar yo en esas 2 horitas de religión? Que la religión no es importante, que no es significativa, que a mí es... Entonces eso, ahí es donde está la cuestión y mi insistencia final. Si yo no le meto pasión, si yo no logro hacer que mi trabajo sea un juego, un placer y que yo lo disfrute, pues eso no estoy transmitiendo profesionalmente nada valioso, nada significativo. Creo que eso era lo que quería decir. O sea, ¿qué queda? La intención de esta charla en el contexto de este diplomado, después de haber hace 8 días haber planteado lo que es digamos, la teoría curricular, es que se generen una serie de cuestionamientos, de preguntas, de interrogantes, sobre lo que estamos haciendo al interior del sistema Uniminuto y sobre si estamos aprovechando o no aprovechando suficientemente las riquezas que tiene nuestra filosofía institucional y nuestro modelo educativo. Porque el modelo educativo conceptualmente permitiría todo esto. Vuelvo e insisto, conceptualmente. Yo más que nadie soy consciente de que cuando se llega ya a la operatividad logística y administrativa del proceso, la cosa comienza a complicarse. ¿Sí? Yo veía, cuando decía yo alguna de estas cosas aquí, veía las caras de algunos de ustedes que sé que son directores o coordinadores de un programa, las caras como quien dice, si mis profesores aplican esto me dañan el rollo, porque es decir, ¿cómo así? Eso implicaría cosas como que de pronto ya no hay que insistir tanto en la asistencia a clase, de pronto ya no es importante que yo siga el plan de estudios, ese montón de cosas. Sé que administrativamente complican la cosa, pero conceptualmente, teóricamente, el modelo permite hacer una educación diferente. Entonces la pregunta, la cuestión era generar esas inquietudes, a ver que empecemos a preguntarnos qué significa realmente tener un modelo educativo praxeológico. ¿Cómo hacer realmente un proceso praxeológico? ¿Cómo hacer realmente un proceso liberador y cuestionador a través de nosotros? Y todas el resto de preguntas que ustedes puedan generar. Me imagino que habrá después posibilidades en la plataforma virtual, en el aula, en los trabajos y en las cosas que van saliendo en el diplomado para que ustedes expresen, ¿sí?, todo lo que esto puede haber generado. Si generó algo. Gracias.